Bueno, estamos en contacto a esta hora con Lorena Tapia. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para poder analizar en el momento en que estamos del coronavirus y también, Lorena, gracias por este contacto, visualizar cuáles son los eventuales caminos disponibles o en estudio para poder enfrentar este flagelo que realmente tiene al mundo todavía en vilo, no solamente en nuestro país, incluso algunos con rebrote. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, Bien. en primer lugar, todo el mundo está esperando que suceda algo importante, que es la solución, ¿verdad? Viene de la mano de una vacuna, de la inmunización. Eso todavía no está, se están haciendo pruebas y se habla de que estaría listo a partir tal vez del próximo año. Pero ¿qué chances hay cuando tenemos en este virus conocimiento de que su porcentaje de inmunidad después de haberlo padecido es bajo? ¿Eso complica la aparición de una vacuna? Bueno, eso hay que estudiarlo. Es verdad que la inmunidad todavía no tenemos claridad de cuán protectora sea, y eso también pasa en algunos otros virus respiratorios. Podemos tener y existe tecnología como para que nosotros logremos tener alguna vacuna que estimule aún más el sistema inmunitario, incluso más que el virus común, y eso es lo que las vacunas buscan. Por lo tanto, uno con mucho estudio y con la rigurosidad que necesitan esos estudios, uno se pudiera llegar a tener una vacuna que estimule el sistema inmune de manera tal que sea protectora y que funcione de cierta manera distinto a cómo pudiera funcionar la infección en cualquier persona. Eso se puede hacer, se pueden ayudar de cierta manera las vacunas, las proteínas de las vacunas, de manera que nosotros creemos una respuesta más robusta incluso que una respuesta habitual. Pero hay que tener paciencia porque eso también, como les digo, requiere estudios especiales y dentro de los estudios importantes es tener claridad efectivamente de la inmunidad que generan estas infecciones virales, de la cual conocemos ya casi 6 meses de infecciones, ¿cierto?, de estudios, pero todavía hay hartas dudas respecto de eso. Así que paciencia. Y hay también una posibilidad de, antes de esa pregunta, lo que está tomando en términos de tiempo la investigación de una posible vacuna para el coronavirus, ¿es normal? Es decir, ¿siempre toma mucho tiempo una vacuna? Sí, bastante tiempo. Hay que recordar que hay vacunas que todavía no han salido para ciertas infecciones. Muchos años que llevamos tratando de encontrar una vacuna eficiente, por ejemplo, para el virus respiratorio sincicial y todavía no la tenemos. Y eso que llevamos años y años con esa infección y para otros virus también. ¿El SIDA? Incluso para los coronavirus. Claro, sí, el VIH también, tenemos algunas vacunas que no son lo efectivas que quisieran ser para otros microorganismos, a pesar que la gran mayoría de las vacunas son muy, muy efectivas, pero son estudios que toman mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay vacunas que han tomado más de 10 años, ¿cierto? Y en esto se ha avanzado porque la tecnología actualmente para estudiar los virus, para analizar la respuesta inmune, para crear ciertas moléculas que pudieran funcionar como vacunas, están mucho más avanzados que hace muchos años. Pero de todas maneras los estudios toman tiempo, toman años generalmente, y a pesar que esto es una carrera que llevan y que impulsan varios centros de investigación, tenemos que esperar pacientemente que esos estudios tengan buenos resultados y encontremos una vacuna. Lo que sí me consta es que hay muchos grupos de investigación que están trabajando en esto, nacionales incluso, que pueden aportar con la caracterización, ¿cierto?, de vacunas específicas, pero también la caracterización de los pacientes que estamos teniendo aquí, y cada uno de esos estudios y grupos aporta al conocimiento que finalmente nos va a llevar a tener una vacuna, que es lo que esperamos, ¿cierto? Lorena,
Y en el intertanto, porque Dígame. es importante la vacuna, pero también sería súper bueno y sería súper importante tener algún paliativo, algún tratamiento, porque todavía no lo hay. Se han probado distintas cosas, hay algunas que se han ido descartando. Por ejemplo, la FDA ya descarta por ahora la hidroxicloroquina porque dice que todavía no da seguridad, que hay que seguir estudiándola. Pero, por ejemplo, hoy día aparece otro medicamento que aumenta la esperanza, según BBC, habla de esta droga llamada dexametasona, que se está probando y que parece que resulta muy bien. Y lo otro bueno, como terapia, es que el costo es muy bajo. Entiendo que debe ser algo así como un tratamiento de 10 días, unos 7.000 pesos chilenos. ¿Qué se sabe de esta última terapia? Mira, la verdad es que hay bastantes estudios y moléculas en curso, ¿cierto? De distintas moléculas que han sido utilizadas. En el manejo clínico de los pacientes, que son pacientes graves, se están utilizando medicamentos que están en el arsenal terapéutico que tenemos disponible. Y en eso la dexametasona, que es un corticoide, está disponible y puede ser usado. Los corticoides se usan en inflamación principalmente. Es como, por ejemplo, lo que hemos Estos utilizado alguna vez, pacientes, perdón, como estas cremas tópicas, ¿sí? Es que hay formulaciones de ¿cierto? corticoides tópicos, formulaciones orales y hay Ya. formulaciones intravenosas, ¿cierto? Hay algunas que son tópicas para infiltración de articulaciones, Pero etcétera. en definitiva Los corticoides, es un antiinflamatorio, perdón, sí, porque por lo que he hablado con varios no, doctores, ¿no? claro, Lo que me han hablado que sí, son corticoides. la característica fundamental del coronavirus es que produce o genera un proceso inflamatorio muy complejo. Muy complejo, sí. La verdad es que el coronavirus se comporta primero como una infección viral aguda los primeros días que da esta sintomatología como de resfrío fuerte, con dolores musculares, harto dolor de cabeza, pero cuando evoluciona el paciente pasa por distintas fases y hay fases finales o fases más graves en las cuales predomina una inflamación, un estado inflamatorio. Ya en contexto de esta neumonía empiezan a tener una inflamación un poco descontrolada algunos pacientes. Ya estamos hablando de algunos pacientes, no todos, pero algunos evolucionan con esta inflamación. Y en ese sentido, los intensivistas, los infectólogos han visto que hay que manejar esa inflamación de manera probablemente precoz y guiado un poco con la evolución clínica de cada paciente. No todos los pacientes son iguales y en algunos pacientes esta inflamación podría ser tratada y de hecho está siendo manejada ya con algo de corticoides. Lo que pasa es que necesitamos estos estudios como de dexametasona y el uso de otros corticoides como para demostrarnos si efectivamente el uso versus el no uso de corticoides sí tiene una buena respuesta. Lorena. Y esos son los estudios que están saliendo ahora. Claro, pero en el fondo, ¿cuáles son las terapias que están, digamos, liderando los estudios a nivel internacional? ¿Qué fármacos o qué elementos, como los que hemos mencionado, son los que están mejor posicionados o los que van más avanzados o los que generan más expectativa por ahora? A ver, yo diría que hay distintos, como digo, son distintos pacientes, distintos tiempos en los que se están utilizando los medicamentos, pero corticoides son medicamentos además muy conocidos, muy usados por los médicos en general en patología grave, patologías crónicas, por lo tanto puede ser un medicamento que si nos va bien con eso puede ser más fácil de utilizar. Y de hecho ya algo se está utilizando. Existen algunos antivirales que pudieran tener una acción específica contra el virus, ¿cierto? Hay un antiviral en especial que es el Remdesivir, que está siendo también analizado más bien en Estados Unidos, está siendo utilizado en pacientes graves, que funciona específicamente contra el virus. También está todo el área de cómo inmunomodular, cómo manejar esta inflamación y en eso también hay otro tipo de
medicamentos que son como de anticuerpos que uno puede darle al paciente en este periodo más de inflamación, y finalmente el plasma convaleciente, que también ha sido objeto de discusión y estudio, también pudiera tener que ver con darle a los pacientes más defensas contra el virus. Yo diría que esos son en este minuto los estudios que todos estamos esperando para ver efectivamente con qué nos vamos a quedar. De todas maneras, el manejo actualmente se está haciendo ya con distintas alternativas dependiendo de la evolución del paciente. Sí. En otro ámbito, ¿cuál es la visión general que tienen ustedes dentro del centro de estudios respecto al momento que estamos viviendo? Desde la esfera que ustedes analizan y estudian, lo digo por lo siguiente: estamos en un minuto en que las herramientas que se han puesto a disposición acá en Chile para enfrentar el virus están dando poco resultado, porque continúa el virus expandiéndose. Todavía tenemos una alta tasa de positividad, todavía tenemos muchos nuevos casos en una ciudad que está cerrada. Desde algún punto de vista se plantea incluso una hibernación de la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿A qué etapa deberíamos pasar? Yo veo, no estoy en el área más epidemiológica, pero efectivamente uno se puede dar cuenta que los números no han bajado. Eso puede tener que ver por las condiciones en las que estamos viviendo esta pandemia, en las condiciones en que se ha frenado la circulación de los pacientes que contagian, y puede ser que ahí estemos todavía debiendo más acción, ¿cierto? Y deberíamos ir a gestionar mejor a los pacientes que contagian de manera de alguna manera ya empezar a frenar la curva. Lo vemos así, y por eso de parte de los clínicos que trabajamos viendo los pacientes y analizando los pacientes día a día, el llamado que nos queda por hacer a nosotros es efectivamente el autocuidado, el que se queden en casa, mientras las autoridades ponen cuarentenas que en teoría deberíamos también no ser nosotros responsables de cumplir. Se ha visto que las cuarentenas y el confinamiento son una de las herramientas más importantes, sabiendo que no tenemos otras medidas, y por lo tanto la invitación de las sociedades clínicas son a quedarse en la casa, en lo que se pueda, en lo posible. Sí. Bueno, Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, le queremos agradecer, como siempre, acompañarnos en el canal 24 Horas. Que tenga muy buen día. Buen día, Gonzalo, gracias. Chao, chao.